Buenas tardes, hermanos. Ahora sí tenía apagado el micrófono. Es un gusto estar aquí en la previa, le podríamos decir, porque ya sabemos que nuestros diamantes se van a su... ¿Es hoy día, cierto? Se van a su carrete, a su tiempo de comunión ahí entre los hermanos de diamante, los de Fishing. Nos vamos a Hualpén, estoy orando por el viaje, porque nos vamos a ir durante la noche manejando. Vamos a ir en distintos autos, así que estoy orando por aquello para que lleguemos todos bien y podamos ser bendecidos, tanto los diamantes en ese tiempo de comunión como los jóvenes mayores en Hualpén, para después replicar lo que aprendamos acá, ¿cierto? Vamos a seguir con nuestro estudio de Hechos, donde quedamos la semana pasada, el capítulo 21, versículo 14 quedamos la semana pasada, donde seguimos estudiando al personaje principal de esta carta. ¿Cuál es el personaje principal de esta carta? Pablo. Se trata casi todo de Pablo. Él es el protagonista, obviamente sacando a Dios y al Espíritu Santo, que ahora en la historia. Pablo viene después, ¿cierto? Así que vamos al capítulo 21, versículo 14, para entrar un poquito en contexto de lo que se vio la semana pasada. Bien, haciendo un leve contexto, Pablo fue a visitar a unos hermanos, unas profetisas le dijeron que él iba a ser atado de manos y de pies, y Pablo le dijo, nada que hacer, po, yo voy a seguir lo que Dios me manda. Y las profetisas y la gente ahí estaba llorando porque sabían lo que le iba a pasar a Pablo en base a lo que le dijeron las hermanas. Ahora sí, el versículo 14 nos dice, el 13, leamos del 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Bien, esa era la devoción que tenía Pablo en su corazón. No le importaba nada con tal de compartir el Evangelio. Y lo hemos visto todo lo que ha sufrido físicamente, también espiritualmente, durante su trayecto de los distintos viajes. Y ahora en Jerusalén le dijeron, vaya a tener que sufrir de nuevo. Y Pablo le dice, tranquilo, ese es mi propósito, y si predicar el Evangelio me va a llevar a sufrir, amén, lo voy a hacer. Que debe ser el pensamiento de cada uno de nosotros, sin importar el costo, hay que ir y compartir el Evangelio como lo hizo y nos dejó ejemplo Pablo. Bien, vamos a orar antes de empezar con el estudio de nuestro libro de Hechos. Señor Padre amado, te damos las gracias por primero tener la bendición de como una familia poder alabarte, Señor, de poder cantarte esas hermosas alabanzas que a pesar de la música, de arreglos que puedan haber, sabemos lo más importante es la verdad que contienen aquellas palabras, que hablan sobre tu grandeza, Señor, sobre la libertad que tú nos diste y que esa libertad no se queda ahí, sino nos estás preparando una ciudad en los cielos para nosotros cuando muramos, Señor, y tú vengas por nosotros. En esa misma esperanza nos mantenemos. Te esperamos a ti, Señor, esperamos tu venida y nos mantenemos firmes aquí como familia, como Iglesia Bíblica Bautista La Serena. Bendícenos, Señor, bendice todo lo que vamos a aprender ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entremos, versículo 15 al 17. Vamos a leer, yo leo el 15, ustedes leen el 17, el 16 y yo vuelvo y termino con el 17. Yo el 15, usted el 16 y yo el 17. Versículo 15 dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, fuimos a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Bien, estaba diciendo, le dieron una advertencia a Pablo de lo que le iba a pasar si es que iba a Jerusalén. Pablo le dijo, lo voy a hacer igual. Y hizo los preparativos, tomó a un hermano que le iba a dar hospedaje también allá y se fue con otros. Habla en tercera persona. Se dice que este extracto lo estaba contando Lucas sobre la vida de Pablo. Por eso no es como Pablo hablando en primera persona. Entonces Lucas dice, cuando llegamos a Jerusalén. Lucas nos está relatando, los hermanos nos recibieron con gozo. Es la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan las dos iglesias principales? Una era Antioquía y la otra era Jerusalén. Jerusalén partió siendo la más importante, pero luego se trasladó a Antioquía. Y esa fue la capital. Pero a pesar seguía esa hermandad unos con otros. Y aquí es donde vemos al apóstol Pablo que ya llega a la ciudad de Jerusalén. La iglesia local le había recibido con mucha
alegría. Versículo 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bien, recuerda, ¿qué era Jacobo en la iglesia de Jerusalén? ¿Qué función cumplía Jacobo en la iglesia de Jerusalén? Era el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando tuvo el concilio? ¿Quién fue el que dirigió ese concilio? Jacobo. ¿Por qué? Porque se realizó en Jerusalén. Y él era el jefe en Jerusalén. Entonces, él lo presidió. Y estaban reunidos todos los ancianos. En ese tiempo, Pablo ya era un veterano en las cosas de Dios. Ya contaba alrededor de 20 años más o menos en los caminos de Dios desde Damasco cuando recibió la luz. Hasta ese momento ya pasaba 20 años más o menos en los caminos del Señor. Ya era un veterano y por eso se encontraba con los ancianos de aquella iglesia, con los pastores de esa iglesia compartiendo. Avancemos a los versículos 19. Dice, a los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se le has informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Ya? Desde un principio ya existían los chismes, hermano. ¿Ya? Estaba la iglesia de Jerusalén tranquila, estaban reciben a Pablo con gozo. Oh, qué bueno que estás acá. Y al tiro, ahí que escuchamos algo de ti. Y le empiezan a contar el problema. Llegamos a otro pasaje interesante, porque otra vez se vuelve a la misma discusión de siempre que los judíos la traían una y otra vez, que era la ley. A ellos les interesaba mucho la ley. Entonces estaban diciendo que Pablo estaba enseñándole a la gente que se convertía, sobre todo a los judíos que se convertían, que ya no tenían que cumplir la ley. Eso era lo que se escuchó y llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Pablo convertía a un cristiano, pero que era judío. ¿Se acuerda que siempre lo mencionamos? Los primeros cristianos fueron judíos pasados a cristianos, ¿cierto? Y él estaba diciendo que Pablo iba a una ciudad, se encontraba con un judío, y ese judío le decía, ahora que tú tienes a Cristo en tu corazón, no tienes que cumplir nada más de la ley. Ese es el chisme que le llegó sobre Pablo. La comunidad cristiana de Jerusalén, esa iglesia, había escuchado rumores negativos, pero que primeramente eran falsos, ¿ya? Pero la iglesia prestó oído a aquellas cosas que habían escuchado. Básicamente, en simples palabras, le estaban diciendo que Pablo era un antijudío, ¿ya? No anti-israelita. No confunda Israel con judío. Judío es la religión, Israel como país. Era anti-judío. Ese era el cartel que tenía ahora Pablo delante de él. Pero sabemos nosotros que, como hemos estudiado en las cartas anteriores, en los capítulos anteriores, Pablo no estaba ni siquiera luchando contra aquello. Si vamos rápidamente a Romanos 14, del 4 al 6, pero para que le esté hecho usted una ojeada nomás, si es que quiere, ahí nos habla cuando nos dice, el que come, coma para el Señor. Y el que no come, no coma para el Señor. ¿Qué le está diciendo? Si alguno quiere cumplir la ley mosaica, cúmplala como para el Señor. Y si usted no quiere cumplir la ley mosaica, no la cumpla como para el Señor. Y después se acuerdan de los consejos que le dieron los judíos a la gente que era gentil. No a animal ahogado, no a la fornicación delante de los dioses y no a realizarle culto a otros dioses. De hecho, en Hechos 18, versículo 21, ¿se acuerdan que yo les comenté que Pablo hizo un voto, se dice un voto nazareo? ¿Se acuerdan cuando estudiamos las partes pasadas? ¿Qué hizo Pablo? ¿En qué consistía ese voto? Para los que tienen memoria. Hay algunos que aquí lo hacen ese voto, pero producto de la naturaleza. Se rapó la cabeza, ¿ya? Pareciera que algunos hacen voto de forma natural. Ahí tiene una excusa, hermano, si es que se le está cayendo el pelo, dice, no, es que yo estoy haciendo un voto nazareo como Pablo, ¿ya? Pero aquí Pablo, incluso él estaba realizando un voto, que ese voto no tenía nada que ver con lo nuevo que traía Jesucristo en base a no cumplir la ley.
Sin embargo, Pablo igual lo cumplió. Entonces, aquellos detalles nos dejan a Pablo como alguien que no era un antijudío, pero la gente ya lo había catalogado de esa manera, producto de los rumores. Los rumores ya habían tomado aquella iglesia y le habían prestado oído a aquellas cosas. Versículo 22. Aquí los ancianos le continuaban hablando a Pablo. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Bien, Pablo llegó a Jerusalén, fue bien recibido por la iglesia. Estos creyentes también habían escuchado aquellos informes que mandó Pablo sobre la predicación hacia los gentiles, a los judíos cristianos, alrededor de todos los viajes que él hizo. Pero luego le dijeron que había muchos judíos en Jerusalén que se habían convertido, pero que seguían guardando la ley, que no hay problema en aquello. Pero que también había gente que estaba hablando que él estaba obligando a no seguir la ley una vez que se convertían. Entonces, en ese contexto, vienen los ancianos y le dicen a Pablo, Pablo, tenemos una idea para callar aquellas voces que están hablando y diciendo esos rumores de ti. Hay 4 hombres en la iglesia que van a cumplir el mismo voto que había hecho Pablo. ¿Se acuerdan de rasurarse? Habían 4 hombres que estaban prontos a realizar ese voto. Le dijo, Pablo, ¿por qué no vas tú? Te haces cargo de esos 4 hombres, más encima, págale el barbero para que le rasuren el pelo y entra tú con ellos al templo para que te vean y digan, ah, sí, mira, Pablo está apoyando a aquellos que están siguiendo la ley. Esa fue la idea que le dieron los ancianos a Pablo para callar los rumores. Pablo no había hecho nada de lo que le decían y más encima va a tener que pagarle a 4 peluqueros para que rasurara la cabeza al otro solamente para callar los rumores. Pero era un consejo que le habían dado. Pablo estuvo de acuerdo en hacer esto, porque Pablo tenía que reafirmar aquello. No, él no era un antijudío, él no era alguien que odiaba a los judíos, la religión judía, no, sino que estaba de acuerdo. Entonces lo hace y no tenía problema en aquello. Y vemos la iglesia en cierta parte sabía lo que era correcto, porque al último detalle ven cuando dice, le dijeron a los gentiles que tenían que abstenerse de fornicación, de animal ahogado, de sangre y de idolatración a los ídolos, ellos tenían claro el concepto, pero los rumores y tal vez su vida pasada como judío 100% no los soltaba del todo, sino que seguían arraigados a aquellos. Versículo 27, porque nos dice que estaba a punto de hacer esto Pablo cuando ocurre un problema. Versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Ya? Una vez que ellos tomaban ese voto, tenían que esperar 7 días y después de los 7 días se rasuraban la cabeza. Cuando estaba a punto de cumplirse esos 7 días, aparece alguien judío, ¿ya? No judío cristiano, sino alguien judío y que más encima ni siquiera era de Jerusalén, sino que era de la zona de Asia, mucho más hacia abajo. Y le dice, ¿qué hace él acá? Él fue, él el que anda diciendo aquellas cosas. Y dice que alborotó a toda la multitud. Porque recuerde que en la sinagoga y en los templos no estaba solamente judíos cristianos, sino que había judíos tanto como cristianos judíos. No era solamente un grupo específico. Entonces dice el versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo
la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. ¿Ya? Imagínense, estaban alegres recibiendo. Siempre los judíos han sido, ¿se acuerdan de los cambios? ¿Se acuerda hace muchos capítulos atrás que le estaban dando ofrendas, pensando que era un dios, que era Apolos junto con Bernabé, y a los 5 minutos después lo estaban golpeando en el piso y lo mataron y lo vieron como si estuviese muerto? Y Pablo es muy así el judío, cambiaba muy constante. Y aquí le recibieron bien, con gozo, y ahora ¿qué dice? Llegó un hombre, les dijo algo, y tomaron a Pablo y le empezaron a golpear. Así cambiaron las personas. Versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bien, dentro de la cultura judía, cualquier gentil, cualquier persona que no era de su religión, incluso de su nación, tenía prohibido entrar al templo. Tenían una sección del templo donde estaban solamente judíos. Y había otra sección afuera, y dice la historia que incluso ponían carteles. Habían carteles donde decía, solo judíos, prohibido extranjeros. Y la ley romana, acuérdense que ellos están sujetos bajo al imperio romano, la ley romana les permitía a aquellas personas extranjeras que entraban al templo que los judíos lo mataran. El imperio romano respetaba aquello. Entonces, si alguien no judío entraba a ese templo, los judíos tenían la capacidad delante del imperio romano para darle muerte a ese hombre. Y le acusan a Pablo ahora y le dicen que él había metido a alguien que no era judío dentro del templo. Pero me gusta una palabra ahí y nos deja a pensar que era mentira, porque nos dice a quién pensaban. No tenían evidencias sobre que Pablo lo había hecho, pero aún así lo acusaron. Y ahí vemos muchas veces la maldad de las personas que ni siquiera sin tener las evidencias vienen y hablan. Por eso le digo, el chisme se ha visto mal desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones, corrió hacia ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Bien, es como en los estadios. ¿Ha visto cuando en los estadios se empiezan a pelear las barras y entran los carabineros y empiezan a desaparecer todos y empiezan a correr? Fue lo mismo ahora, estaban golpeando a Pablo, lo tomaron dentro del templo, le acusaron las cosas, le golpearon, lo tomaron, lo sacaron afuera del templo, cerraron las puertas, se juntó más pueblo, lo seguían maltratando cuando aparece el tribuno, un encargado o un soldado romano. Al ver que había tanta gente gritando, diciendo cosas alborotadas, llega aquel tribuno, aquel soldado romano, y la gente se empezó a dispersar. Se empezó a arrancar de lo que le estaban haciendo a Pablo. Hay que observar la amargura y el odio que tenían en contra de Pablo solamente porque ellos pensaban que él estaba predicando en contra de la ley. ¿Hacia dónde llegaba aquel odio y aquella amargura por Pablo? Pero por otra parte, Pablo actuaba correctamente al decir que podían seguir las costumbres de los judíos, como no podían seguirlas también. Pablo estaba correctamente predicando el evangelio. No le importaba si seguía la ley o no seguía la ley. Le importaba que ellos recibieran a Cristo en su corazón. Ese era el propósito de Pablo en aquel tiempo. Ahora, si el soldado y el comandante no hubieran aparecido, tal vez tendríamos una segunda versión de que Pablo murió y que después resucitó, que estaba desmayado, tal como lo vimos en los capítulos anteriores. Veamos cuando ya llega ese capitán, ese soldado, ese comandante. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Se acuerdan lo que le dijeron las profetisas en el capítulo anterior, en los versículos anteriores? ¿Qué le dijeron? Tuvimos una visión donde tú ibas a estar
atado con dos cuerdas, con dos cadenas. ¿Qué pasó aquí? Se cumplió. Versículo 33 dice, llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. ¿Ya? Llegó el tribuno, se encontró a toda esta gente, estaba Pablo ahí, unos decían, que se muera Pablo. Y yo creo que los hermanos que apoyaban el ministerio de Pablo y no se dejaron llevar por lo que decían, decían, suéltelo. El tribuno no podía entender ya que acuérdense que hablan en hebreo. Hablaban en hebreo, tal vez no entendían, entonces da la mezcla. ¿Cuál fue la solución? Mejor saco al que está en medio del problema y se lo lleva a la fortaleza. Y nos menciona ahí que tenían que llevarlo los soldados en peso, cargándolo, porque la multitud estaba tan cerca que la única forma era sacándolo. Como los guardaespaldas con los famosos, cuando hay mucha gente, empiezan a empujar nomás y se llevan a la persona. Lo mismo pasaba acá. Ahora, como el oficial romano, el soldado romano, no pudo entender lo que estaba pasando, se lo llevó adentro de las fortalezas. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Imagínense, usted tiene que pensar que habían golpeado a Pablo en el templo, lo arrastraron, lo golpearon afuera, mientras iba avanzando a la fortaleza, lo siguieron golpeando, su condición física, ropas, lo que sea, no debe haber estado al 100% recién salido de la tienda, sino que venía muy roto. Y el tribuno llegó con esa imagen, con alguien ya destruido, con la ropa ya rota, con la cara tal vez desfigurada, no sabemos, y Pablo le habla en griego. Y el tribuno queda, ¿habla griego? Y ahora vamos a comprender por qué el tribuno se asombró al ver que Pablo hablaba en griego. Él pensó que tenía tal vez un criminal común. Y el griego no lo hablaban todos. El griego lo hablaban las personas de clase alta o los bien educados en aquel tiempo. Y recordemos que la educación no es como ahora, ¿ya? La educación en aquellos tiempos sí realmente era para las personas de clase alta o los que tienen el poder adquisitivo para ir a una escuela. Entonces, por eso le asombró a él. Versículo 38. Se asombró que hablaba en griego y le dijo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Imagínense, el tribuno estaba tan perdido que le dice, ¿tú no eres el egipcio que causó una rebelión acá? Estaba perdido el tribuno con la persona que tenía al verlo con esa figura. Ahora lo bonito, cuando está investigando sobre esto, cómo la Biblia tiene contenido histórico real, me encanta. Porque hay un historiador que es muy famoso, que es Josefo, Flavio Josefo, muy famoso, él era judío, no creyente, y él relata este suceso en su escrito. Él relata que había un hombre egipcio que formó un ejército de 4000 hombres hacia el Monte de los Olivos porque quería conquistar y tomar control del templo de Jerusalén. Pero los soldados romanos llegaron y diluyó esa rebelión que tenía. O sea, algo que está en la Biblia nos afirma alguien completamente fuera de la creencia cristiana en Jesucristo. Es bonito aquello, ¿cierto? Vamos a dar veracidad de la Biblia a nivel histórico también, sin aplicar la fe. Vemos la veracidad de la Biblia solamente con la historia que nos rodea a cada uno de nosotros. Entonces, lo confundió con un egipcio, ¿ya? Y Pablo le responde en el versículo 39, al decirle que él era un líder de un grupo rebelde, Pablo le dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo, ¿ya? Y aquí vamos notando características raras dentro de aquel contexto de Pablo, donde estaba Pablo en el año histórico. Nos dice, yo soy hombre judío, habla en griego.
no es de Jerusalén, sino es de Tarso. Es alguien extraño en aquel contexto. Y notamos que Pablo se identificó, una vez que se identificó con el comandante romano, él cambió totalmente la forma en que trataba a Pablo, porque habían distintas cosas que vamos a ver después de por qué cambió su trato. Al ver que era alguien judío, después Pablo le hizo unas palabras, se dio cuenta que hablaba en griego, le dijo que era de Tarso, de inmediatamente cambió la forma de tratar del tribuno hacia Pablo. Versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, ¿ya? Habló en griego, era judío, nació en Tarso, cambió la forma de actuar del tribuno y le dice al tribuno, ¿puedo hablarle al pueblo? Y empezó a hablar en hebreo. O sea, más características de Pablo, hablaba en hebreo. Ahora es increíble cómo Pablo tenía aquella claridad para poder pensar, tomando en cuenta de que acababa de ser golpeado y en ese momento cuando su vida estaba por peligro a causa de una multitud, él solamente tenía una cosa en su mente que era, déjenme predicar el Evangelio. Era lo único que estaba en la mente de Pablo. Fue golpeado, lo tomaron pensando que era un criminal egipcio que había causado una rebelión. Habla con el tribuno 2 segundos y le dice, espera, ¿me podéis dejar hablar con el pueblo de nuevo? Su mente era predicar el Evangelio, alcanzar a aquellos. Cuando tomamos ese contexto, llegamos al capítulo 22, que vamos a seguir leyendo, y vamos a tener el mensaje que Pablo le da a la multitud cuando le pide permiso al tribuno para poder hablarle otra vez a la multitud que le había golpeado. ¿Ya? Difícil para uno. Imagínense que 50 personas lo golpean. ¿Ustedes pedirían permiso y me dicen, ¿le puedo hablar de nuevo a ellos? Uno arrancaría y no los quisiera ver nunca más, pero Pablo, quiero volver a hablarle. Quiero seguir predicándole. Versículo 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo. Bien, vemos que en el momento en que Pablo empezó a hablar en hebreo, la multitud se calmó. La multitud empezó a bajar gradualmente la forma de violencia que tenían hacia Pablo verbalmente o física. Fue como cuando se calman las olas del mar o empezaron a escucharle atentamente. Me imagino que dentro de esa multitud había gente que estaba gritándole cosas a Pablo y no tenía idea por qué le estaban gritando. Pensaron tal vez que era alguien que estaba hablando en cosas en contra de la ley, alguien X. Pero cuando Pablo se para enfrente de las gradas, en alto, y le hace, cállense, le hace con sus manos, y les empieza a hablar en hebreo, se calmó. Y le dejaron hablar. Y ahí parte el versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Bien, Pablo empieza su discurso. Algo interesante es que cuando comienza en el versículo 1, varones, hermanos y padres, fue lo mismo que dijo Esteban cuando empezó a predicar sobre su defensa antes de que le mataran. Yo creo, y recuerden que Pablo, y lo menciona después, Pablo fue uno de los que organizó la muerte de Esteban. Yo creo que siempre le pesó en su corazón aquello. Y ocupó las mismas palabras que ocupó Esteban antes de ser asesino. Lo tenía en su corazón y eso es lo que dice ahora. Y le dice, yo soy judío. ¿Ya? Pablo estaba siendo perseguido por aquellos líderes de la iglesia judía. Y Pablo le dice, yo he sido uno de ustedes. Yo sé lo que están haciendo. Yo sé por qué sus razones y les comprendo tal vez por qué están enojados conmigo. Pero Pablo le empezó a decir sus antecedentes. Le empezó a decir su currículum. ¿Ya? Les habló y les dijo que él había estudiado en la mejor universidad griega en aquellos tiempos, porque en la ciudad donde estaba, en específico en Tarso, era un centro intelectual, donde había una universidad en Tarso. Y él se dice que estudió ahí. Después le dice que
había sido criado en lo judío y les menciona una palabra específica, a una persona específica, le dice Gamaliel. Gamaliel era uno de los mejores, si no el mejor profesor del pueblo judío. No sé qué profesor hoy en día así tan famoso como para asimilarlo. Es como que alguien en la ciencia de no, Stephen Hawking me enseñó todo lo que sé. Ese contexto en el pueblo judío le entendía. Yo fui por Gamaliel. Le empezó a sacar todo su currículum. Y tenía estudio griego y tenía estudios judíos. Empezó a sacar aquel currículum que tenía. Versículo 4. Le sigue dando detalles de su currículum. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando cárceles a hombres y mujeres. Le dice, ustedes celosos de la ley judía, yo también fui de ustedes. Incluso perseguía yo este camino. Y aquí ven cómo Pablo tiene el bla bla, porque aquí puede haber dicho a los cristianos, pero dice este camino. Está ocupando para persuadir a aquellas personas y no mencionarle algo que le vaya a estallar en furia de nuevo, sino que dice a este camino. Recuerden que cómo identificaban a los cristianos en los primeros tiempos, los del camino. Entonces Pablo ahí igual como que la camufló, pero no lo dijo literal para que la gente no volviera a enfurecerse. Y ocupaba aquellos términos. Incluso Jesucristo se presentó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces todo ahí medio mezclado. Y sabemos que se refería a él, Pablo. Pablo le está diciendo, yo tengo los mismos antecedentes que ustedes tienen, ¿ya? Incluso le saca un poquito más de allá. Y lo traemos a los chilenos, algo chileno, ellos le dijeron, yo soy choro. Dijo, yo soy más choro todavía. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ustedes se creen líderes judíos, yo fui más judío que ustedes, porque yo mandé a gente a matar. No se enorgullecía de aquello Pablo, yo mandé a gente a matar, sino que estaba tratando de convertir a aquellas almas mediante ese discurso. Versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y que fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allá. Bien, le está diciendo, yo era tan celoso de la ley judía, que incluso tengo testigos, les dicen los ancianos, que yo pedí permiso para ir a buscar a gente fuera de nuestra Jerusalén, fuera de Cesarea, para encarcelarlos y que pagaran por ser cristianos y creer en Jesucristo. Era tan enérgica el celo que tenía por la ley judía que Pablo iba más allá de Judea. Nos dicen en el contexto que era parte ya de Siria, en específico la ciudad de Damasco. Y ahí empieza la historia de Pablo. Pablo trata de decirles lo que era, lo que le pasó y lo que predica hoy en día. Y aquí estamos al medio. Ya les dijo lo que era. Ya dijo, yo soy el judío de los judíos, instruido por Gamaliel, criado en Tarso, los mejores. Y ahora le dice, incluso porque yo era tan celoso, fui a Damasco a buscar a gente. Y aquí le empieza a contar su historia de conversión. El testimonio de Pablo. Pablo está contando su testimonio. Era tan enérgico que les dijo, yo sé por qué me atacan ustedes a mí, pero permítanme contarles la historia. Versículos 6 al 9. Les dice, recuerden que les dijo, yo iba a Damasco a buscar a cristianos para encarcelarlos. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Bien, Pablo le está relatando lo que nos contaron en Hechos 9 en la conversión de Pablo. Le está diciendo, esto es lo que me pasó a mí. Iba camino a Damasco y había una luz tan fuerte y yo conversé con Jesucristo de Nazaret. Va avanzando en su testimonio en forma de defensa hacia lo que decían las demás personas. Y no hay ninguna contradicción. Hay gente que le busca hasta la P porque dice una luz y en el otro dice un resplandor tan grande.
se refiere a lo mismo por si acaso, ¿ya? Pero hay gente cuando está estudiando, mira, se equivocó la Biblia porque aquí dice resplandor y aquí dice luz del cielo. No tiene sentido, ¿cierto? Es lo mismo por si acaso, ¿ya? Y era como Pablo diciéndole otra vez, yo tuve un encuentro con Jesús. Yo era como ustedes, pero tuve un encuentro con Jesucristo. Y eso me cambió dramáticamente o drásticamente. No sé si alguno podría decir lo mismo. Yo era de acá, pero tuve un encuentro con Jesucristo y Él me cambió drásticamente. ¿Alguien que podría dar su testimonio así? A muchos nos ha pasado que en ciertas áreas de nuestra vida, incluso en toda nuestra vida, éramos de cierta forma, tuvimos ese encuentro con Jesús personal y cambió drásticamente como Pablo. Amén, ¿cierto? Versículo 10. Sigue el testimonio de Pablo. Y dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por lo que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, y prestan atención en esta parte porque es astuto Pablo al decirle estas cosas. Ananías le dijo a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Bien, Pablo estuvo en una entrevista privada con Jesucristo donde hablaron cara a cara uno con el otro y Jesucristo le da instrucciones de ir a Damasco. Y allí se encuentra con Ananías. Y Ananías le dice, el Dios de nuestros padres. Pablo lo dice siendo astuto para que el Dios que él predica es el mismo Dios que tienen los que siguen la ley mosaica. No es un Dios distinto, sino es el mismo que está hablando. Que el tema de la ley es algo extra, sino que el Dios es el mismo. Y les cuenta de aquello cuando pasó en el desierto de Arabia. De hecho, ese relato y hace mención a la persona que más tiempo se demoró en bautizarse en toda la Biblia. Adivinen quién fue el que se demoró más tiempo bautizándose en la Biblia. ¿Y cuánto tiempo fue? ¿Alguno? Yo lo dije, cuando hago el discipulado de bautismo, siempre menciono ese dato. ¿Hay alguno que sepa cuál personaje fue el que más se demoró? ¿Nadie se atreve a decir un nombre? ¿Ningún alumno? ¿Nadie? Bien, Pablo. Pablo fue la persona que más se demoró en todo el Nuevo Testamento en bautizarse. Y adivinen cuántos días se demoró. 3 días. Bien, ahí los alumnos. 3 días se demoró Pablo. Fue la persona que más se demoró en bautizarse en toda la Biblia. ¿Ya? Y uno de los más importantes también en la Biblia se demoró 3 días. Y les cuenta aquello. Le dice, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Bien, Pablo, como les dije recién, Pablo no había olvidado ese suceso. Yo creo que le marcó su vida una vez que él recibió a Cristo, haber presenciado la muerte del primer mártir de la historia. Le pesaba aquello. Y esto le hubiera producido una impresión que jamás se le iba a borrar de la mente, pero está ocupando aquello para poder evangelizar al pueblo judío todavía. Y continuó Pablo hablándose sobre su visión. Versículo 21 y 22. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra.
mencionó una palabrita y otra vez se le fue el público encima. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que... Lo querían matar de nuevo ya. ¿Ven que es cambiante? Otra vez volvemos a ese... Empieza a hablarle en hebreo, se calma. Le escucha, Pablo dice, gentiles, que se muera. Volvieron de nuevo a su estado. Cuando Pablo mencionó en aquel momento a los no judíos, es como si hubiera encendido de nuevo esa mecha que ellos tenían. Y ya no quisieron escucharle más. Estaban tan atentos con Pablo y les menciona gentiles y se perdió todo. Solamente por una palabra. Versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Bien, otra vez volvemos a lo mismo. Recuerden, lo estaban llevando encarcelados hacia la fortaleza. Pablo le habla en griego, se sorprende el tribuno y le dice, déjame hablarle a mi pueblo. Adelante. Pablo le empieza a predicar, va súper bien, menciona gentiles, otra vez problema, y el tribuno, de nuevo nos vamos para adentro. Vamos a cerrar las puertas para que no te causen daño. ¿Ya? Para los judíos no era problema que se convirtieran nuevos creyentes a Jesucristo. El problema al mencionar el propósito que Dios tenía hacia Pablo, a los judíos les molestaba que fueran iguales. ¿Ya? Era un sentido de superioridad que tenían los judíos, que ellos ya está bien que se conviertan, crean en Jesucristo. Súper bien. Pero cuando Pablo menciona el propósito que Dios le había dado a Pablo en específico, eso lo hace ponerse a la par a los judíos como a los no judíos. Y eso le molestaba a aquel pueblo. No querían ser iguales que los demás. Ellos estaban más arriba. Entonces Pablo al mencionar eso fue lo que le causó mucha furia y por lo cual se llevaron hacia adentro. Y me imagino que cuando el apóstol Pablo dejó de hablar en griego, el tribuno otra vez estaba perdido. Se perdió en la conversación de nuevo. El tribuno no hablaba en hebreo, entonces estaba escuchando, estaba la gente calmada, pero como se empezó a enaltecer de nuevo, lo sacó, ya que él no comprendía en qué estaban hablando. Y al hacerse aquello, todo tomó a Pablo como prisionero. Y vamos a seguir viendo detalles de la vida de Pablo y por qué era tan raro. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, otra vez, en la visión que habían tenido, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Bien, el tribuno mandó a otros a azotarlo, no él le iba a azotar. Mandó a otro en otro lugar y cuando le ataron con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y aquí sacamos otra característica de Pablo. Era romano. Pablo era de lo que le pidieran, él era, ¿ya? Pablo se llamaba Saulo, tenía nombre romano como nombre hebreo, nombre judío. Había nacido en Tarso, lejos de Jerusalén, pero fue criado en base a la escuela de Gamaliel, que quedaba en Jerusalén, pero también estudió en Tarso, tenía eso, y ahora saca un nuevo personaje, dice, ahora yo también soy romano. Era una mezcla muy distinta de los puntos donde estaba, y le dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo le servía cada característica para poder tomarse de aquello. El comandante primero había pensado que era un criminal. Después lo acusó de que era un egipcio que andaba agitando a la gente y que causó una rebelión. Después resultó que no lo era, sino que hablaba griego y se sorprendió. Alguien que hablaba griego perfectamente y se sorprendió de aquello. Y ahora le sale con que es un ciudadano romano. Entonces Pablo apeló a aquello para evitar recibir los azotes de los presos. ¿Por qué?
¿Por qué sacó a relucir su ciudadanía romana? Porque dentro de la ley romana, el romano estaba en la cúspide de todo. Recuerden que el imperio romano, al ser tan gigante, tenían demasiados pueblos bajo su yugo, demasiados. Y el romano, en cualquier lugar que estuviese de todo el imperio, estaba por sobre los demás. Entonces, si alguien, por ejemplo, este tribuno, encontraba a un judío y lo quería azotar, daba lo mismo. Si encontraba a un galo, daba lo mismo. Pero si se encontraba un romano, el tribuno no podía decir golpéenlo sin que antes haya habido un juicio y que haya sido condenado. Entonces Pablo, al decir yo soy romano, ¿qué le está queriendo decir? ¿Por qué me van a pegar si ustedes no me han enjuiciado y tampoco hay una acusación todavía delante de mí? Y créanme que eso para un romano era parte de su ley, de la ley romana. Si el tribuno llegaba a golpear a Pablo y Pablo lo denunciaba, era muerte para el tribuno. Por eso sacó a relucir su ciudadanía romana Pablo, para evitarse aquel azote, ¿cierto? Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y avisó al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este tribuno es ciudadano romano. Recuerden, el centurión es alguien bajo el tribuno y le dijo, se asustó. Oye, él es romano, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahí le dice el tribuno, versículo 27. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de... Otra vez le dice, yo soy más bacán que tú ahora. Yo soy más romano de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque al darnos esa mención dice, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Habían varios métodos de cómo ser ciudadano romano. Número uno, con soborno. ¿Ya? Alguien iba donde sobre un personaje importante y le decía, te ofrezco tanto, pero tú concédeme la ciudadanía romana. Esa era una opción. Ahora, no pescaban a cualquiera así como que venía alguien X y hablaba con alguien importante. ¿Y quién eres tú? Lo sacan. Sino que tenía que ser alguien más o menos connotado para poder acercarse a esa persona. ¿Qué hacían generalmente las personas no romanas para tener su ciudadanía romana? Se metían al ejército romano. Una vez que estaban en el ejército romano, realizaban carrera dentro del ejército, iban avanzando en posición. Una vez que ya tenían una posición más o menos importante, iban donde alguien mucho más importante y le decían, ¿me puedes conceder la ciudadanía romana? ¿Y qué hacía el otro más grande? Le estiraba la manito por detrás. Decía, yo no te la voy a dar porque sí. Tienes que soborno. Tenía que haber un soborno. Ese era un método donde tú podías trabajar para hacer aquello. Otra opción por la cual se cree que Pablo también era ciudadano romano, la que se piensa que era ciudadano romano, es porque tú realizabas un trabajo para el Imperio Romano de suma importancia y el Imperio Romano, como agradecimiento a lo que tú hacías, te concedía la ciudadanía romana. No nos menciona que Pablo hizo algo sobre aquello. Entonces se piensa que su padre o su abuelo o alguien en su línea genealógica hizo algo importante por el Imperio Romano y le concedieron la ciudadanía. Y por ejemplo, al mi abuelo lo hacían romano, todo hacia abajo se volvía romano. Por eso esforzaban y se esmeraban tanto porque cambiaba su situación social de él para todas las generaciones hacia abajo. Entonces Pablo dice, yo nací siendo romano, yo no tuve que trabajar ni esforzarme para conseguir aquella ciudadanía por la cual tú haces alusión. Entonces era un individuo totalmente raro, Pablo. Ya no existía alguien tan educado, inteligente, devoto judío, que también era ciudadano romano, que sabía hebreo y que sabía griego. Y Dios usó todas estas características de Pablo para cumplir con el único propósito que él tenía, que era predicar el Evangelio. Porque después le lleva a Roma. Después de este suceso, lleva a Pablo hacia Roma. Y adivinen, la única forma de hablar en público
había que tener ciudadanía romana. Alguien que no era ciudadano romano no podía hablar a viva voz hacia toda la gente en Roma. Dios escogió tan bien a esta persona porque le iba a cumplir a sus propósitos en todo lo que él tenía planeado. Versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ven que ni siquiera podían atarlo, no podían hacerle nada a un ciudadano romano sin tener el juicio final sobre él. Por eso que tuvo hasta miedo de solo verlo atado. Versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. ¿Ya? El tribuno puede haber dicho, eres romano, ya, ¿sabes qué? Ya, ándate nomás. Pero el tribuno igual era chismoso, igual quería saber qué estaba pasando. Entonces, en vez de soltarlo, lo retuvo y al otro día mandó a llamar a los principales dentro de la cultura judía en Jerusalén y los reunió de nuevo. Él tenía una visión para que yo quería saber lo que estaba pasando en aquel lugar. Sin embargo, él, a pesar de poder haber hecho libertad y hacer oídos sordos, quería averiguar por qué Pablo estaba con aquello. Y no le importó su ciudadanía romana, sino que quería saber. Se entiende esto porque cuando tú eras alguien encargado dentro del Imperio Romano, tú ibas ascendiendo en posiciones. Y cada cosa importaba cuando tú querías ascender en posición. Entonces, por ejemplo, para alguien que estaba de tribuno y se enteran de que había revueltas en Jerusalén, eso era como puntos menos para ese tribuno. Entonces él quería saber, solucionarlo y decir, no, yo me encargué de todo, tranquilo. Y eso le sumaba puntos para seguir escalando dentro del imperio romano. Es por eso que él se interesa y junta a aquellas personas. Otra vez tenemos a Pablo, pero ya no con la multitud, sino con los sacerdotes principales de la ciudad. Y adivinen qué quiso hacer Pablo de nuevo. ¿Qué creen? ¿Si cuál era el objetivo de Pablo? Otra vez les quería predicar a aquellas personas. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Ya? Tenemos toda esta escritura, a pesar de que no tiene tanto contenido tal vez de doctrina, sí nos deja enseñanzas de lo que era el evangelio para Pablo, de lo que le importaba a él predicar el evangelio sin importar los costos que podía tener hacerlo. Si tomamos algo de Pablo durante todo el libro de Hechos, es que ocupaba cada cosa que tenía y la utilizaba para el Señor. Si yo tomo esto, al que sabe guitarra, ocupa la guitarra para compartir el evangelio. Ocupa aquella guitarra para glorificar al Señor. Si tú sabes cantos, si tú sabes manualidades, si tú sabes lo que sea, lo que tengas tienes que ocuparlo para compartir el evangelio. Eso es lo que nos deja Pablo en nuestras vidas. ¿Ocupó su ciudadanía romana para predicar el evangelio? Lo hizo. La judía también, en griego también. Todo lo que tenía lo puso a disposición, incluso su trabajo, como vimos en los capítulos anteriores. El hacer carpas lo ocupó para juntar fondos y seguir predicando del evangelio. Esa era la visión que tenía Pablo en su vida y la misma que tenemos que replicar nosotros día a día en las cosas que hagamos, compartir el evangelio. Más gente necesita saber de ese Jesucristo que nos tenemos en nuestro corazón, ¿cierto? Amén. Oremos. Señor Padre amado, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, porque tal como decía, a pesar de tener un contenido que es guiado por el Espíritu Santo, también hay historias, Señor, donde podemos comprobar lo que tú dijiste, Señor, lo que relataron aquellas personas que tú inspiraste con una historia secular. Y eso nos deja una grandeza, Señor, de que tú viniste, Señor, de que tú nos dejaste esta Biblia, que gente que creyó en ti te mantuvo firme en tus caminos, como lo hizo Pablo, Señor. Que a pesar de que cualquier cosa, de ser atado, incluso con advertencias que le dieron por predicar el Evangelio, él no se detenía, sino que seguía avanzando en lo que es anunciar las buenas nuevas. Te pedimos ese mismo espíritu, Señor, que tenía Pablo en nuestras vidas. Que nada nos detenga al momento de compartirle el miedo, la vergüenza, tal vez incluso una consecuencia que no nos detenga, sino que nos anime
de que estamos haciendo las cosas bien al compartir de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a hacer eso. Preséntanos instancias durante la semana hasta el domingo y podamos decir, hay un alma nueva para ti, Señor. Hay alguien que se arrepintió, hay alguien que quiere andar en tus caminos. Bendícenos, Señor, bendice todo lo que se viene aquí en adelante, porque queremos ser probados en esto. Queremos oportunidades para poder compartir de tu nombre. Bendícenos, Señor, danos la inteligencia y la sabiduría necesaria para cumplir aquella meta que tú nos dejaste, Señor, instruida en Mateo 28. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo poderoso. Amén.